El exorcismo. Se denomina exorcismo a la acción sobrenatural de expulsión, realizada contra un ente maligno, demonio o espíritu. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos, incluso lugares como pueblos o casas. El ritual del exorcismo incluye la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión, y el uso de objetos que pueden repelar al ente como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como con los endemoniados de Gádara. El exorcismo. Internight Paranormal, una ventana a lo desconocido. Es la noche paranormal. Están escuchando los 40 principales. Colombia, que abre una ventana siempre entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada, los lunes, a lo desconocido, a lo sobrenatural, a los temas tabú. Hoy hablando de mentes criminales, índice de maldad, los asesinos en serie más reconocidos. Antes de escuchar la pasada canción, pues estábamos hablando de uno de los asesinos más reconocidos en Colombia. Luis Fernando Garavito. Fue en la década de los 90, mediados de los 90, cuando se destapó todo esto, toda esta serie de asesinatos en contra de niños inocentes en Colombia. Un total como de 180. Sí, casi 180. Y que siguen apareciendo, ¿no? Me imagino que debe ser más, sino que no creo que haya alcanzado a confesar todo, porque no creo que solamente en esa década o en esos años haya asesinado, sino que esto debe venir desde mucho antes. ¿Cuántas familias en el país a lo mejor aún se encuentran con esa incertidumbre que su hijo nunca regresó a su casa? Es algo muy tenaz y irreprochable. Y algo que de verdad nos causó muchísima rabia era que este personaje estuvo a punto de salir de la cárcel. ¿Sí? Fue condenado a 40 años y finalmente por buena conducta supuestamente. Y por haber colaborado y haber mostrado diferentes puntos donde había enterrado a sus víctimas, pues todo eso rebajaba su pena a 12 años. Estuvo a punto de salir de la cárcel. Afortunadamente ahora podemos dormir tranquilos porque la ley por fin actuó y algo interpuso para que este sujeto no saliera de la cárcel. Hablemos un poco más acerca del modus operandi de este personaje y también de sus confesiones. Pues como le había contado José, Garavito pues siempre abordaba niños entre los 6 y 16 años de estratos bajos, los abordaba en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de buses, plazas de mercado y barrios pobres. Según lo establecido, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar hasta cuando los menores se cansaban y eran atacados en sitios despoblados. De acuerdo con la investigación, en esos lugares los cuerpos sin vida de los menores fueron encontrados degollados, mutilados y con señales de haber sido amarrados. En la residencia de su compañera y de una amiga en Pereira se encontraron objetos similares a los hallados en los sitios de los crímenes y publicaciones periodísticas en las cuales se reseñaba el estado de las investigaciones por desapariciones y homicidios de estos niños aquí en el país. O sea, él mismo hacía los recortes de periódico y los tenía como trofeo para su ego. Y también para saber cómo iban las investigaciones y qué tan desviadas de pronto estaban de la realidad. Mire, el 24 de junio de 1998 los cuerpos de 3 niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca La Merced. Esto fue en Génova, Quindío. Con evidentes signos de tortura y de desmembración de algunas de sus extremidades. Los menores fueron vistos por última vez 5 días antes en el parque central del municipio en compañía de un adulto, quien al parecer les ofreció 2.000 pesos a cada uno para que lo ayudaran a buscar unas res en una finca cercana a Génova. Luis Alfredo Garavito se encuentra en este momento detrás de las rejas. Sí, creo que está en la cárcel de Cómbita. En un comienzo se orientó la investigación hacia la prostitución infantil, el satanismo, el tráfico de órganos y la pedofilia. Con base en un cruce de informaciones entre el CTI de Tunja, Armenia y Pereira, se logró establecer que los casos de desaparición de menores en estas ciudades guardaban alguna similitud, ante lo que se conformó un álbum con 25 fotografías de posibles sospechosos. Mediante el cruce de información entre diferentes equipos de investigativos, se estableció que una de las fotografías del álbum con el nombre de Bonifacio Morera Liscano correspondía a Luis Alfredo Garavito Cubillos, persona sobre quien pesaba una orden de captura de la Fiscalía 17 especializada de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años de edad.
El 22 de abril de 1999, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron pues en Villavicencio a Luis Alfredo Garavito Cubillos en momentos que intentaba agredir sexualmente a un menor y pues después se constató su plena identificación y después la cantidad de homicidios y de cosas que había hecho. Es que la captura fue al azar. O sea, la captura no se realizó porque se haya organizado un bloque de búsqueda al asesino en serie, sino que fue por cuestiones del azar. Ellos creían que solamente la víctima era ese niño que en ese momento en Tunja, pues lastimosamente se topó con este monstruo. Pero luego destaparon y analizaron y él confesó toda esta historia macabra de más de 178 niños muertos. Fueron 11 departamentos entre 1998, entre 1992 y 1998, solo 6 años y fueron 172 casos judicializados. Y ahí está, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está esperando sentencia. Las condenas suman 1.853 años y 9 días. De cárcel. Bueno. Regresamos a el índice de maldad. Una escala en la cual un gran doctor, el doctor Stone, psicólogo, durante muchos años se dedicó a analizar, a estudiar, a investigar sobre los diferentes asesinos en serie, no solamente en los Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Pues él ha sacado una escala que va del 1 al 22 con respecto al mayor índice de maldad. Habíamos quedado en el lugar número 11, ¿no, Mauro? Sí, el lugar 11. Que era un ejemplo de un asesino, el caso de una mujer que asesina a sus hijos para comenzar una relación amorosa o arrancar una nueva vida o simplemente salir de viaje. En el lugar número 12 de este índice de maldad están las personas hambrientas de poder que asesinan cuando son acorralados. Caso clásico de Pablo Escobar, Gaviria, que en el momento de ver que su emporio, su gran industria de los narcóticos estaba sucumbiendo por acciones del gobierno, pues decidió infundir terror y asesinar, poniendo carros bomba en diferentes partes o mandando a asesinar a diferentes políticos. Una mente criminal también la de Pablo Escobar. Lugar número 12, asesinos con personalidad llena de rabia que asesinan cuando se ven presionados. En el lugar número 14 del índice de maldad, personas centradas, rudas y con fuertes rasgos psicopáticos. En el lugar número 15 están los psicópatas a sangre fría que cometen varios homicidios. En el lugar número 16 están los psicópatas que cometen múltiples actos viciosos. Asesinos seriales con perversiones sexuales marcadas y que torturan en el proceso. La causa principal es cuando asesinan después de cometer una violación para ocultar la evidencia. En el lugar número 17 está la tortura y los torturadores, que aparte de sumar todas esas pasadas conductas de las que estamos hablando en este ranking, son torturadores y les encanta torturar. Están en el lugar número 17. En el 18 son asesinos que torturan, pero el asesinato es su principal fin. Qué tenaz, ¿no? Al regreso pues tendremos más de este índice de maldad, los últimos 3 lugares. Es tiempo de ir a los foros. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen nuestros oyentes a través de www.los40.com.co? Bueno, hay muchos oyentes que hablan de Luis Alfredo Garavito, que dicen que fue uno de los pesadillas colombianas más pues, de las que hubo en mediados de los 90, que mucha gente habló de esto y que pues hay muchos, como por acá está John, que cuenta que vivía en una ciudad, en Bogotá, y que su padre le prohibía salir, iba y lo recogía al colegio, que porque tenía miedo a este hombre que podía aparecer en cualquier momento en cualquier región del país y podría asesinar a cualquier niño, ¿no? Es que de 6 a 16 años son pues muchísimos niños los que pueden caer en manos de un asesino como Garavito. Mucha gente habla de él, de lo mal que fue para Colombia, pues un asesino de estos, el mal que le hizo a tantas familias. Recordemos que Discovery Channel realizó un gran especial acerca de este sujeto, uno de los más desalmados asesinos 2002. De niños, en el 2002. Hizo el especial Discovery Channel. Son los 40 principales. Esta es la noche de Internight Paranormal. ¿Qué tenemos ahí, Mauro? Pues vamos a seguir hablando de asesinos en serie y uno es Ricardo Ramírez. Mire, algunos psicólogos calificaron a Ramírez como un asesino fuera del grupo de los asesinos. ¿Él es de dónde? Esto es en los Estados Unidos. Ah, ok. Le decían el
merodeador nocturno. Mató a 14 personas en Los Ángeles entre 1984 y 1985. Como la mayoría de los asesinos en serie, Ramírez fue en su adolescencia un chico problemático, como siempre, ¿no? Muy importante para todos aquellos que de pronto tienen hijos o que están hasta ahora escuchando. Sí, podemos sonar muy macabros, pero es cierto, o sea, la personalidad y la psiquis de todas las personas se forma principalmente en su niñez. Entre los 1 y los 5 años es un tiempo muy importante para crecer en valores, para crecer en conciencia, para aprender a amar. Por eso es tan importante que los niños entre los 1 y los 5 años, pues obviamente crezcan en un ambiente familiar. Porque vemos los casos de las personas de las cuales hemos hablado, de estos asesinos en serie, todos, absolutamente todos, han tenido una niñez traumática, sí, ya sea porque hace falta su padre, y en el caso de que las madres fueron madres desnaturalizadas, desalmadas también. Sí, claro, y además que pues tuvieron abuso por parte de sus padres, o de pronto algunos fueron cuidados por otras personas y esas personas abusaron. Miren lo de Charles Manson. Es un círculo vicioso. Lo de Charles Manson es uno de los ejemplos más contundentes de lo que fue la niñez y lo que le afectó a él ya en su adolescencia y posteriormente en su adultez para convertirse en un asesino total. Es muy tenaz lo de la historia de su madre, ¿no? Claro. Expliquémosla de nuevo, a lo mejor hay alguien que se la perdió. Pues una vez su mamá estaba como una especie de restaurante, o lo que utilizan mucho en los Estados Unidos, que son cafeterías, y ella llegó y por una cerveza, bueno, la camarera se acercó a ella y le dijo que, la señora le dijo a la mamá de Manson, le dijo a la camarera que por una cerveza le vendía a su hijo. Pues la camarera se sonrió, trajo la cerveza y la señora salió y se fue, y lo dejó ahí solo con ella. Después la tía de Charles Manson tuvo que salirlo a buscar por todo el pueblo hasta que lo encontró. Pero esta señora lo dejó por una cerveza, por un solo vaso de cerveza lo dejó ahí tirado. Y Charles Manson, regresando un poco, porque también vamos a hablar acerca de las sectas, que son muy delicadas, y mucha atención porque esto es delicado. Son mentes tan brillantes, tan inteligentes, tan sagaces, tan estratégicos, que logran lavarle el cerebro a otras personas para que también los acompañen a cometer asesinatos, que fue el caso en el asunto de Charles Manson, la familia, ¿no? La familia tuvo mucho que ver en esto, la familia de Charles Manson. Hablamos de la familia como la secta que él mismo creó. Sí, claro, una secta que él creó y que pues fue una de las que hizo muchísimos estragos. Y pues la familia nació en 1967 y se trasladó a San Francisco, donde pues reunió a un grupo de seguidores, el señor Charles Manson, a los cuales él se refería como la familia. Poco después él volvió y se dirigió hacia Los Ángeles con esta secta. Pues Manson además pues hacía con la familia varias cosas. Digamos, Manson era como el de las ideas, el que decía que iban a hacer, pero él nunca pues él sí asesinaba a personas, pero digamos con la familia nunca llegó a eso, porque solamente las amordazaba y los integrantes de la familia se encargaban de apuñalear a las personas hasta que morían. Charles Manson, otra mente criminal. Ya regresamos. Este es el gran especial de Internet Paranormal de Mentes Criminales, Índice de Maldad. No se muevan ni un segundo. Los ovnis. El término objeto volador no identificado, más conocido por ovni, se refiere al avistamiento de un objeto, real o aparente, cuyo origen sigue siendo un gran misterio. El término platillo volador se popularizó en 1947 por error, luego de que el 24 de junio de ese año, el piloto civil norteamericano Kenneth Arnold vio mientras volaba una formación de 9 artefactos muy extraños cerca de Mount Rainier, en el estado de Washington, Estados Unidos. Arnold declaró a la prensa que estos objetos revolaban como un platillo lanzado a través del agua. Los periódicos lo interpretaron mal y lo citaron incorrectamente, diciendo que el piloto había visto naves en forma de platillos que volaban. Los ovnis. Los ovnis hacen parte de Internet Paranormal de los 40 principales. Una ventana a lo desconocido. Vamos llegando a la parte final de esta edición de Internet Paranormal, una ventana a lo desconocido. Hoy en este gran especial de Mentes Criminales, Índice de Maldad. A lo largo del programa hablamos de...